antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bienvenido a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, de sus centros de fe y esperanza La Calera, Huasca y San Luis. Mi nombre es Jennifer Paola Martínez y me acompaña en esta mañana mi esposo Andrés López. Poderoso Dios y amado Rey, te damos gracias en este día, Señor, un hermoso día, Señor, que nos das con vida, con fuerzas, con salud, Señor. Te agradecemos por tu infinita misericordia. Quiero poner delante de ti, Señor, a cada persona que se encuentra enferma, cada hermano, Señor, que tiene malestar en su cuerpo. Sea, Señor, obrando, Señor, en su vida, trayendo sanidad, Padre Celestial. Tú dices que por tus llagas fuimos nosotros curados. Todo cáncer, Señor, todo problema en la columna, en el estómago, Señor, en cada cuerpo, Señor, que trae, Señor, molestia, Señor, trae sanidad, Señor, en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. También quiero pedir por la obra, Señor, aquí en La Calera, la obra allí en Huasca, la obra en San Luis. Sea, Señor, abriendo puertas cada día más, extendiéndose el reino allí en estos municipios. Seas, Señor, preparando corazón para la salvación. Seas preparando las vidas, quitando toda atadura, Señor, toda ceguera espiritual, Señor, toda hora el enemigo, Señor, que tiene, Señor, atrapadas las vidas, Señor, y está haciendo su obra maléfica, Señor, en ellos. Pero te pido, Señor, que seas obrando, Señor, tu obra, tu libertad, Señor, tu paz y tu gozo, Señor, sobre estos municipios y tu bendición. También quiero pedir, Señor, por Colombia, por el presidente, sus gobernantes, Señor, seas obrando, dándoles sabiduría, permitiendo, Señor, que sea tu poder, Señor, tu gloria, Señor, en cada vida de ellos, Señor, para tomar decisiones. Este país no le pertenece al enemigo, este país te pertenece a ti. Pido por Venezuela tu bendición con ellos también, Señor. Cada venezolano que se encuentra fuera de su país, bendícelos, Señor amado. Te doy muchas gracias y la economía sea bendecida en estos países. También pido por la familia, Señor, cada hogar que se está destruyendo, que se está dividiendo, Señor, peleas, conflictos, luchas. Te pido, mi Dios poderoso, que seas restaurándolo, Señor, trayendo paz, salvación, que permite que ellos puedan conocerte a ti, permite que ellos puedan, Señor, escuchar tu palabra, sean tocados, Señor, a través de ti, Espíritu Santo, que sean inquietos, Señor, a recibirte como Señor y Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite acercarnos en esta mañana. Gracias a cada persona que se está conectando en este devocional, que está escuchándolo en este tiempo. Sabemos que muchos se encuentran en sus casas, otras personas se encuentran en sus trabajos. Los bendecimos, que Dios sea ayudándolos en este tiempo. Y en este momento los invito a que leamos la segunda epístola de Juan. Hoy nos corresponde. Los animamos a que sigamos conectados con los devocionales. Vamos a leer el versículo número 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En esta carta personal se escribió y fue enviada entre los años 89 y 91 después de Cristo. Podemos ver que es una epístola que se escribe con el propósito
de llegar a un circuito de iglesias que estaban alrededor. Se dice en algunas investigaciones que se han hecho, porque específicamente la carta no lo dice, pero al parecer era en Éfeso, donde Juan había ministrado. Esta carta tiene un propósito y es de alentar a una señora y a sus hijos que prestaban su casa, para ser un poco más clara, como una casa de paz, que estaba en ese lugar donde habían personas que se reunían. El propósito también de este saludo era exhortar, animar y recordar a estas personas, a estos hermanos, de que se mantuvieran en la fe. Vemos que todas las palabras claves que se usaron en la primera epístola, ya que con ustedes llevamos una secuencia leyendo la epístola de Juan, y en la segunda epístola son palabras que el Señor Jesús ya las había dicho, y lo que está haciendo Juan en estas cartas es recordarnos o animar a este pueblo a permanecer firmes en la fe. Vemos que cuando él inicia el primer versículo, él habla algo muy específico y es del amor. Dice después de la primera frase, a quienes yo amo en la verdad. Había amor y por esta razón Juan se toma el tiempo para poder escribir y enviar estas notas, aunque al final de esta epístola podemos ver que él desea hacerlo también personalmente, pero era algo de urgencia que él quería que llegara esta carta y la leyeran allí todas las personas que se encontraban. El versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanecen en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Qué es lo que causa que él escriba estas palabras? Primeramente lo que lo mueve a él a hacerlo es el amor, porque si nosotros sabemos, Juan es el discípulo amado, fue el discípulo que realmente se atrevió a conocer a Jesús de una manera más cerca. Y cuando nosotros nos atrevemos a conocer a Dios de una manera más cerca, tiene que suceder algo diferente. Y esto fue lo que sucedió en Juan. Juan, lleno de amor, el Espíritu Santo se inspira a través de él y hace que escriba estas epístolas. Entonces vemos que a causa de la verdad, a causa de Jesús, que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Quiero que por favor leamos Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo nos muestra algo que el Señor Jesús dijo, que Él solamente Él era el camino, solamente Él era la verdad, y estamos hablando de una verdad absoluta, y que Él era la vida, y que no hay ninguna otra manera de la que usted y yo podemos acercarnos al Padre. Es Él es la verdad, Él es el camino. Entonces, aquí en este versículo entra una palabra que no se había usado en la primera epístola de Juan, y es la palabra verdad, la cual es causante del gozo que sentía Juan al ver que muchos permanecían en obediencia, entendiendo que el Señor Jesús es la verdad, y cuando la conocemos nos sumergimos en su amor, cumpliendo sus mandamientos. Cuando nosotros conocemos a Jesús, quien es que nos muestra realmente la verdad, porque Él es la verdad, Él es amor, que también lo vamos a ver un poquito más adelante y que ya lo hemos visto anteriormente en los otros libros. Es cuando nosotros podemos dar de eso que el Señor ha derramado en nosotros. No es un amor humano, no es un amor condicionado, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros amamos y cumplimos sus mandamientos, porque ¿qué hace que yo pueda cumplir sus mandamientos? El amor. Porque muchas veces para nosotros no es fácil cumplir las cosas que la palabra nos dice, sobre todo cuando tenemos una debilidad, cuando tenemos una falta o pecado. Nos damos cuenta que solamente en su amor podemos nosotros superar todo esto, podemos ser agradables a lo que el Señor quiere. Por favor, síganme en el versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo. Versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Podemos ver aquí un gozo
sincero que Juan manifiesta en este versículo, porque pienso que cuando usted y yo compartimos la palabra, el deseo de nuestro corazón es que las personas permanezcan, que las personas puedan andar en la verdad, conforme a todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra, porque esto solamente viene de Dios. Entonces es un gozo cuando nosotros vemos que aún nosotros mismos podemos superar todas esas situaciones, esas luchas, esos momentos que quizás pensamos que no vamos a salir adelante, pero que el Señor en su infinita misericordia, como lo decía en el versículo anterior, gracia y paz nos ayuda a superar todas estas situaciones. En el versículo 5 dice: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino en el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este versículo es muy importante porque lo que quería Juan era decir y explicar el amor no como una emoción o sentimiento, sino como la obediencia a los mandamientos de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, Jesús reiteró la importancia y fue muy enfático en decir sobre la importancia de los mandamientos, especialmente el primer mandamiento, amar a Dios. Eso está en Deuteronomio 6:5. Pero y el segundo, amarse los unos a los otros, que está en Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo nunca vino a abolir la ley de Dios del Antiguo Testamento, por eso Él habla del primer gran mandamiento, pero ve la importancia de que nosotros cumplamos el nuevo mandamiento que Él destaca en el Nuevo Testamento, porque es muy importante el amarnos, el amar al prójimo, tanto como el Señor Jesús nos dio ejemplo, que fue a la cruz donde se entregó por todos, y eso es lo que quiere el Señor Jesús, que hagamos lo mismo, que nos entreguemos en sacrificio por el bienestar de otros y confiando en el amor que nos cambia. No es fácil entregarnos por los demás, no es fácil, sobre todo cuando no recibimos lo mismo, pero eso sucedió en la cruz. El Señor allí fue entregado por los mismos que Él estaba muriendo, sin verlo de una manera natural. Si nosotros lo vemos desde la parte humana, vemos que es difícil, pero si nosotros lo vemos como lo hizo el Señor Jesús, vemos que es posible, porque Él fue nuestro mayor ejemplo. El amor que el Señor Jesús nos muestra nos mueve a amar. Cuando hay una acción buena, esto hace que se genere otra acción, y a no tener miedo de lo que vendrá, y el propósito de este amor es atraparnos. Escuchemos bien lo que dice aquí, es atraparnos y llevarnos a una vida eterna. Esto ha sido mostrado desde el libro de Génesis, significa desde el principio, y muestra a Dios manifestando ese amor a través de su Hijo. Si nosotros en algún momento pensamos y dudamos de esto que el Señor ha hecho, miremos la muerte que Jesús tuvo allí en la cruz y el esfuerzo que tuvo el Padre de entregarlo y que muriera a causa del pecado de la humanidad. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces aquí Juan habla específicamente de los engañadores que han llevado un falso mensaje de lo que el Señor Jesús había hecho en la cruz. Esta epístola hace una exhortación a no compartir ni recibir palabra fuera de la doctrina, porque cuando nosotros muchas veces escuchamos, aceptamos y recibimos y aún practicamos lo que no es la palabra de Dios, estamos siendo partícipes de la negación de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Cuando nosotros negamos la humanidad de Cristo, es desconocer el sufrimiento físico y el sacrificio que el Señor soportó en la cruz, con el propósito de que era para redimir el pecado del mundo. Muchos han salido a engañar por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces el llamado que nos hace el Señor es a no escuchar esas voces que sencillamente están fuera de su palabra, sino andar en la verdad. Versículo 8 dice:
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y espero ir a vosotros. Versículo 12, ya aquí terminando, se despide Juan, dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlos por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. 13. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. La invitación que nos hace el Señor en esta mañana es a estar unidos como iglesia en la verdad, en el amor, practicando el mensaje que nos trae su palabra. No nos olvidemos de la palabra que ha sido revelada a nosotros, porque nosotros hemos recibido la verdad. Dice que si el Hijo libertare verdaderamente, seréis libres. Y aferrémonos a esta palabra y practiquemos. Amémonos los unos. Queridos hermanos, los quiero invitar al servicio hoy a las 6:30 de la tarde. Conéctese, si no puede asistir presencialmente, se estará transmitiendo y lo invito a escuchar esta canción. Bendiciones. Por amor